Acompáñame a planificar y decorar mi bullet journal listo para el mes de abril. He creado un set de pegatinas para la ocasión, así que vamos a ello. Estas son las pegatinas que voy a utilizar para decorar el mes de abril, que las hice en otro vídeo que te voy a subir la semana que viene. Te lo dejaré linkado aquí arriba justo cuando ya esté publicado. Y quiero utilizar esta pegatina más grande para la portada. Voy a dibujarle primero lo que son las letras de abril. La verdad es que yo no soy muy buena en lettering porque no he practicado mucho. Me gustaría tener un poco más de tiempo para practicarlo. Quizá le dedique alguna página del propio bullet journal para ir practicando más lettering. Esta va a ser la portada del mes y como me da pena dejar vacía la página de al lado, voy a poner en ella lo que es el calendario mensual. Creo que no lo voy a utilizar mucho, por eso lo estoy haciendo bastante pequeñito, no para escribir dentro de él, sino para tenerlo de un vistazo. Y luego abajo dejaré un espacio para apuntar los eventos del mes o lo que necesite. Aquí estoy ya decorando un poquito más la página con algunas pegatinas y dándole algún color. No quiero emocionarme demasiado pegando todas las pegatinas porque se va a recargar y quiero que haya armonía también en los dibujos en las siguientes páginas. Así que de momento la parte de arriba yo creo que ya la voy a dejar así. Y en la de abajo, como te digo, voy a hacer esta especie de cuadrado simplemente para apuntar algo de cualquier día del calendario. Esta otra parte la voy a decorar un poquito más. Os juro que aquí tenía que controlarme un poco con las pegatinas porque es que si no las pego todas. Y no puede ser porque luego se ve demasiado recargado. Sí que me faltaba también en esta página un toquecito de amarillo que se lo voy a dar ahora para que se complemente más con la página del otro lado. Y así ha quedado la portada, no quiero recargarla mucho más y se ha hecho bastante rápido con el hecho de tener que pegar las pegatinas sin tener que dibujar. Y ahora en esta página quiero hacer un menú mensual, es decir, para poder apuntar aquí las comidas y las cenas de todo el mes. Esto es una sección que en el mes de marzo estaba haciendo por separado en cada semana y me daba un poco de pereza tener que escribirla cada semana. Creo que así lo voy a tener todo junto y va a ser más fácil a la hora de organizar la comida. Yo quiero que mi bullet journal sea no simplemente decorativo, sino funcional. Y esta sección es una de las que más me ayudan, la verdad, porque yo soy de las que entran en bucle pensando qué voy a comer hoy y me bloqueo y al final no cocino nada o siempre como lo mismo. Y yo tengo que cuidar muchísimo mi dieta por temas de salud. Entonces, esta parte sí que la voy a usar, estoy totalmente segura. La he pintado un poco de azul también para separar. Y ahora estoy con la siguiente página que va a ser un tracker, en realidad van a ser varios. Uno va a ser para el sueño porque últimamente me está costando dormir y quiero como ver el patrón de sueño que voy a tener durante todo el mes. Aquí simplemente voy a ir coloreando como en una barrita las horas que duermo cada día. Esto me ayudará a final del mes a ver si realmente tengo una buena rutina de sueño. Y luego en el otro lado, en la otra página, estoy haciendo aquí una especie de composición. Se me ocurrió poner la regadera como si estuviera regando la plantita. Y he dibujado aquí otro tracker, que este va a ser de actividades. Aquí voy a poner meditación, paseo y la otra no me acuerdo ahora mismo, ahora saldrá cuando lo coloré. Sí, ahí aparece la de pintura. ¿Por qué? Porque no somos realmente conscientes de cuántos días
pintamos o meditamos o algo que quieras incorporar en tu rutina, sino que los días van pasando, lo vas dejando y al final nunca lo haces. Y cuando lo marco aquí en el Habit Tracker, como que me siento mucho mejor, siento como ese progreso. Estoy añadiendo una frase bonita que se me ocurrió sobre la marcha porque tenía ahí un hueco que no sabía qué hacer con él. Y dije, mira, pues como tengo aquí la regadera al lado, le pongo esa frase. Y arriba voy a dedicar este espacio para colocar los suplementos que me quiero tomar este mes. Vamos con la siguiente página y esta ya sí va a ser la primera semana. Voy a utilizar el método Alastair, que si no lo conoces te lo voy a explicar. Aquí aparece arriba en pequeñito, como ves, los días de la semana y la semana en sí, que es abril, la semana entre el 30 de marzo y el 5 de abril. Me falta poner arriba, que no lo he puesto, encima de los días de la semana, el día concreto, desde el 30 hasta el 5. Y como veis, una fila hacia abajo y a la derecha es donde voy a ir colocando las tareas. No tienen un día fijo asignado, así que es mucho más flexible a la hora de organizarte. Yo las divido también entre trabajo, hogar y personal porque lo siento como más ordenado así. Y en el otro lado voy a escribir una parte de diario, que esto es lo que estaría sustituyendo el calendario de comida, que como lo he hecho en formato mensual, no tengo que ocupar este espacio y así puedo escribir en esta parte cómo me siento durante la semana o cosas que me vayan gustando, en fin, como un poco diario cortito, porque yo tengo otro que es mucho más largo que este. También he puesto las notas y aquí voy a hacer un cuadradito para colocar alguna frase. Bueno, pues así ha quedado. Esta página no creo que la utilice mucho, la verdad, solo para apuntar cumpleaños o si tengo alguna cita médica, algo así. Simplemente en la parte de eventos lo anoto y ya estaría. La parte del menú, que además creo que va a ser muy útil porque si estoy, por ejemplo, por este día, puedo mirar las semanas anteriores lo que he comido y coger ideas si no se me ocurre qué poner. Y este que me gustaría ver a final del mes cómo se ve y así puedo ir viendo mejor mis hábitos y patrones de sueño. Y por último, esta página que es para organizarme la semana. Aquí voy apuntando las tareas y en el otro lado, en la columna de colores, le asigno el día que la quiero hacer. Ahí ya la podré tachar o ponerle el código que tengo aquí al principio del bullet journal. Por ejemplo, si está hecha la coloreo en negro y si no está hecha la dejo en blanco. Cuéntame en comentarios qué te parece este tipo de organización y nos vemos en el próximo vídeo.